Les traigo un video que estoy seguro que les va a interesar, porque vamos a hablar de Funding Pips y sus últimas actualizaciones. Ya sea que estés en medio de una evaluación de fondeo, o pienses comprarte una, o ya seas un trader fondeado, quédate conmigo porque en serio esto es muy importante para ti. Pero antes de eso, ya saben, denle like a este video y suscríbanse. Muchos de ustedes ven mis videos pero no están suscritos. ¿Qué esperan? Esto me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. Funding Pips ha tenido bastantes cambios en estos 2 años que lleva operando. Desde que empezaron en noviembre del 2022 han tenido que adaptarse, y esto incluye actualizaciones en sus plataformas y en sus evaluaciones. De hecho, muchos pensaban que Funding Pips no iba a sobrevivir cuando se quedaron sin licencia para MetaTrader. ¿Se acuerdan cuando pasó todo este caos? Yo les soy sincero, a mí me asustó todo este tema. Pero lo bueno es que reaccionaron rápido y ahora llevan pagando más de 80 millones a sus traders fondeados. Con esto están demostrando que van en serio y que buscan ser una empresa sólida en la que podemos confiar. Y bueno, hablando de evaluaciones, ahora hay muchas más opciones. Voy a simplificarlo para que no se enreden. Primero, está la evaluación de 2 pasos. La clásica, en la que te piden 8% de profit en la primera fase y 5% en la segunda fase. Una vez que estés fondeado, puedes elegir cómo recibir tus pagos. Cada martes con un 60% de las ganancias para ti, o cada 2 semanas con un 80%, o mensual con el 100% de las ganancias para ti. Lo cierto es que está interesante, ya depende de qué tanto puedes esperar para tu pago. Luego están las evaluaciones de un solo paso, donde necesitas alcanzar un 10% de profit, pero la pérdida máxima es un poquito más baja, es de un 6%, y lo máximo que puedes perder en un día es un 4%. Esta opción es para los que quieren fondearse rápido y de manera más directa. Y después tenemos la evaluación de 3 pasos. Aquí la meta de profit es del 5% en cada fase. Y las reglas de pérdidas son iguales que la evaluación de la fase 1. Lo bueno de esta evaluación es que los pagos son cada martes. Así que si buscas un ciclo rápido de pagos, esta opción puede ser para ti. A mediados de este año lanzaron la evaluación Funding Pips X. Esta es una evaluación de 2 pasos también, pero incluye algo nuevo, la regla de la consistencia. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tu día más rentable no puede superar el 45% de los beneficios totales. Digamos que un total has ganado $100. Según esta regla, en tu día más exitoso no puedes haber ganado más del 45% de ese total. Esto significa que en tu mejor día no puedes haber ganado más de $45. Esto lo hacen para evitar que algunos traders pasen la evaluación de un solo golpe con una gran operación y luego no puedan mantener la consistencia. Así que si eres un trader con un plan bien definido y una buena gestión de riesgo, esto no debería ser un problema. Además, los pagos los puedes solicitar cuando tú quieras, llevándote el 80% del total de las ganancias. Y la nueva evaluación de fondeo que acaban de sacar este mes de noviembre es Funding Pips Plus. ¡Surprise! Esta es la evaluación que considero que es la más atractiva que tiene Funding Pips. Funding Pips Plus es de 2 pasos, con tamaños de cuentas que van desde 5K hasta 10K. La meta de la fase 1 es conseguir un 8% de profit. Lo mejor es que han reducido el número mínimo de días que debes operar para cumplir el objetivo, que ahora es de 2 días. Ya en la segunda fase, la meta es conseguir un profit del 5% con un mínimo de 2 días que debes operar. En esta evaluación, lo máximo que puedes perder en un día es un 5%. Y lo máximo que puedes perder antes de que falle la evaluación es un 10% como máximo. Durante la evaluación te permiten operar durante las noticias. También te permiten mantener tus operaciones corriendo durante el fin de semana. Ya cuando estés fondeado también te permiten operar noticias, pero las ganancias de las operaciones hechas 5 minutos antes y 5 minutos después no se cuentan, a menos que hayas empezado tu operación 5 horas antes de que saliera la noticia. Todo esto lo hacen para evitar que las personas aprovechen los cambios rápidos de los precios causados por la noticia y no por su habilidad en el trading. Ahora, veamos el apalancamiento de esta evaluación. Puedes operar Forex, cripto, índices
y metales. La comisión por cada lote que operes en Forex y metales es de tan solo $2. En criptos, índices y petróleo no hay comisiones. El apalancamiento para Forex es de 1 a 100. En metales el apalancamiento es de 1 a 30. En índices es de 1 a 20, en energías es de 1 a 10 y en criptos es de 1 a 2. Ahora, pasemos al tema de los pagos. Tú puedes solicitar tu pago después de 5 días laborales después de haber ejecutado tu primera operación y haber operado como mínimo 2 días, y del total de profit que generes te quedas con el 80%. Ya una vez que formes parte del programa Hot Seat, podrás solicitar tus pagos cuando quieras y te quedes con el 100% de las ganancias que generes. Eso sí, en Funding Pips Plus lo que pagaste por tu evaluación no te lo reembolsan, así que atento a este dato. Para pasar la evaluación puedes operar como quieras. Puedes usar asesores expertos, que muchos lo conocen como bots, operar en las noticias, mantener operaciones los fines de semana. Lo que no te permiten es el copy trading o que una tercera persona te gestione la cuenta. Por cierto, para que revises las reglas por tu propia cuenta, solo ve el apartado donde dice preguntas frecuentes, desliza hasta modelos de evaluación. Ahí vas a encontrar los detalles de todas las evaluaciones que tiene Funding Pips. La evaluación de un solo paso, la de 2 pasos y la de 3 pasos, la de Funding Pips X y la de Funding Pips Plus. Si ya formas parte de Funding Pips y quieres estar al tanto de lo nuevo que trae Funding Pips, síguelos en su cuenta de Twitter, usualmente porque esta empresa de fondeo informa las actualizaciones que van añadiendo. Y también síguelos en su cuenta de Instagram, porque ahí también informan de lo nuevo que están haciendo. Y recientemente han creado su canal de Telegram en español. Por ahí comparten tips, comunican las promociones vigentes y también se arma el debate. Así que nos vemos en el próximo video. Y traders, recuerden, la consistencia siempre paga. Por cierto, déjenme en los comentarios qué les parece esta nueva actualización de Funding Pips Plus. ¿Les parece tan atractiva o...? No sé, les leo ahí abajo en los comentarios. Chao, chao.